compete el día de hoy son circuitos anestésicos y el manejo de la vía aérea en pediatría. Entonces, pues vamos a iniciar con el manejo de la vía aérea en el paciente pediátrico. Vamos a tener que tanto los recién nacidos como los lactantes van a tener, por ejemplo, bueno, diferencias anatómicas, digamos, muy importantes que van a hacer que nuestro manejo de la vía aérea sea muy distinto al de un paciente adulto. Para empezar, van a tener narinas muy pequeñas o más pequeñas de lo normal, lo que puede hacer que un simple tapón de moco, por ejemplo, vaya a desencadenar problemas graves de obstrucción. También, respecto a la lengua, pues es proporcionalmente más grande y va a haber un desplazamiento posterior que puede llegar a ocluir tanto la cavidad oral como la faringea. Por eso, pues es importante tomar en cuenta que los niños son principalmente respiradores nasales. Respecto de la epiglotis, vamos a tener que estos pacientes se va a encontrar la epiglotis en una posición más alta y más cerca del paladar blando, lo que también va a favorecer que tengan una respiración nasal. Esto es porque, bueno, se les facilita de esta manera succionar y respirar a la vez, porque pues los niños necesitan hacer eso. La laringe va a estar más estrecha a nivel del cartílago cricoides, lo podemos observar en este diagrama. Y eso pues le va a dar también la característica o la cualidad de que no es un círculo, digamos, o un cilindro parejo, sino más bien como un embudo, como en los adultos. El inicio de la laringe va a ser un poco más alto, va a ser más o menos en C3, en los pacientes adultos ya va a ser en C5, y el tejido linfático, o sea, las amígdalas, va a ir incrementando más o menos desde los 2 años hasta los 6 o 7 años, donde van a presentar una regresión. Entonces, vamos a ver que nuestro paciente tiene la lengua proporcionalmente grande, con un desplazamiento posterior que va a obstruir la cavidad oral y la orofaringe, lo cual le va a proporcionar una respiración más bien nasal. La tráquea va a estar corta en disposición caudal y posterior también. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, se escucha, Carla. Creo que se trabó mi compu porque no cambia la diapositiva. Ya voy. Listo. Respecto de la longitud de la tráquea, bueno, el recién nacido va a tener una longitud o una tráquea más corta, de aproximadamente 4 centímetros de longitud, y ya en los pacientes más o menos de 12 años vamos a tener una tráquea casi igual que la del adulto, que es de 10 a 12 centímetros, dependiendo si son hombres o mujeres, que va a medir aproximadamente 9.6 centímetros. Esto, pues, digamos, nos da la característica de que si nosotros movemos el tubo endotraqueal solamente 1 centímetro, que puede ser nada en un adulto, esto nos puede llevar a una extubación o a una intubación de un solo pulmón o a un colapso pulmonar inclusive. Y en su pantalla del lado izquierdo están viendo el diámetro interno en milímetros de la tráquea de acuerdo a la edad, y la longitud en centímetros, cómo va creciendo poco a poco conforme pues el paciente va creciendo. También la mucosa traqueobronquial va a ser más laxa, más vascularizada, lo que le va a conferir la característica de que se va a inflamar y va a tener una mayor reactividad y producción de moco.
de una manera pues más fácil o con un estímulo menor. Además, va a tener pues menos luz y eso nos ofrece mayor riesgo de obstrucción. Por ejemplo, si tenemos edema de 1 milímetro nada más en un paciente pediátrico, la luz se va a obstruir más o menos hasta un 64%. En cambio, si tenemos este mismo edema de 1 milímetro en un paciente en una tráquea de un adulto, la vía aérea solamente se ocluye aproximadamente un 35%. Entonces, pues no nos da, digamos, tanto riesgo de una obstrucción total de la vía aérea como en el paciente pediátrico. Bien, el tamaño y el número de los alvéolos también va a ser proporcional respecto a la edad y la estatura de nuestro paciente. En un recién nacido vamos a tener de 20 a 25 por 10 a la 6 alvéolos y en un adulto de 200 a 600 por 10 a la 6 aproximadamente. Hablando pues de pacientes sanos también. Aquí en este diagrama estamos observando cómo existe la circulación, por decirlo de alguna manera, de la ventilación en los pacientes pediátricos. Tiene una ventilación en zonas, o nos va a permitir que el aire se distribuya a zonas distales del pulmón, distales de la obstrucción, y esto va a evitar el colapso. En las líneas azules estamos observando los canales de Martin, que permiten la ventilación colateral entre unos bronquiolos y otros. Los canales de Lambert, que son la línea que está en verde, esta que observamos aquí, nos van a permitir una conexión entre bronquiolos y alvéolos adyacentes, y los poros de Kohn, que son estos que están acá con líneas rojas esquematizados, van a permitir una conexión entre un alvéolo y otro alvéolo. En recién nacidos y en lactantes puede estar poco desarrollado, sobre todo si son prematuros, y esto pues nos va a aumentar el riesgo de colapso alveolar. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Bien, continuamos. Vamos a encontrar también otra característica en los pacientes pediátricos: están más predispuestos a la fatiga muscular. El diafragma va a estar conformado por fibras tipo 1, lo cual, pues ellas tienen una contracción más lenta y son altamente oxidativas. Entonces, tiene pues menos elasticidad pulmonar y el consumo de oxígeno es mayor. Por lo tanto, la capacidad residual funcional va a ser mucho menor que en el adulto. Y acá tenemos en esta tablita, por ejemplo, en un neonato el consumo de oxígeno es de 6 a 8 litros por kilo por minuto, en el lactante de 3 a 4 y en el adulto de 2 a 3. Esto también le confiere la característica al paciente pediátrico o neonato lactante que desaturan muy rápido. Entonces, por ejemplo, nosotros los oxigenamos y no es como en un paciente adulto que pueden aguantar minutos, 8 minutos, según las bibliografías, sin que nosotros continuemos el aporte de oxígeno. En los pacientes pediátricos esto no sucede por esta característica, porque el consumo de oxígeno en el trabajo ventilatorio es mucho mayor. Listo, entonces, para nuestra valoración inicial de una vía aérea en el paciente pediátrico, pues es muy importante la historia clínica con nuestra mnemotecnia sample, que pues vamos a analizar los signos y síntomas, alergias, enfermedades previas, el último alimento ingerido. Es importante que hagamos un examen físico pues a profundidad. Hay que evaluar el patrón respiratorio de nuestro paciente, si nuestro paciente tiene una respiración nasal, si tiene disfonía, si estamos ante un paciente con croup, con espasmo, con antecedentes de asma, con malformaciones de la vía aérea o de cabeza y cráneo que nos pueden conferir malformaciones de la vía aérea aunque no las estemos observando, digamos, tan claramente. Hay que ver el tamaño de la lengua, la apertura bucal que tiene nuestro paciente también. Respecto de la clasificación que vamos a tener para la vía aérea en los niños, pues se divide en 3: la vía aérea inesperada, la vía aérea sospechosa y la vía aérea anticipada. La vía aérea inesperada va a ser aquella que no tiene predictores de vía aérea difícil y pues es sin signos o síntomas de enfermedad respiratoria reciente. Es un niño sano, normal, está tranquilo, sonriente, solamente pues quizá en ayuno, es un niño normal.
La vía aérea sospechosa es aquella que tiene, por ejemplo, infección respiratoria activa o de menos de 15 días, que tiene signos y síntomas pues, de infección respiratoria o que trae no sé, un niño con atopia, con escurrimiento nasal, con faringitis, pacientes con antecedentes de asma, con broncoobstrucción, con un manejo inadecuado de secreciones o que tiene antecedente de ventilación mecánica, un niño que ya se operó previamente, por ejemplo, o que estuvo en cuidados intensivos al nacer, alguna cosa así. Y la vía aérea anticipada es una vía aérea que nosotros ya sabemos que va a ser una vía aérea difícil. Las más comunes son aquellas que tienen alteraciones anatómicas que comprenden pues estructuras de la vía aérea, como el labio paladar hendido, craneosinostosis, etc. Ahora, es importante que durante nuestra evaluación evaluemos también la escala de Mallampati. Si tiene el paciente un Mallampati 1, 2, 3 o 4, es importante, y también tener en cuenta que pues tiene una sensibilidad del 60%, una especificidad del 70% y un valor predictivo de acierto de más o menos el 13%. Vamos a evaluar también el Cormack-Lane. El grado 1, ya sabemos, son cuerdas bucales que son visibles en su totalidad. En el grado 2 son visibles solo parcialmente. En el 3 solamente vamos a observar la epiglotis y en el 4 no se ve tampoco la epiglotis. El grado 1 nos va a conferir una vía aérea muy fácil, el 2 con cierto grado de dificultad, el 3 pues va a ser una intubación difícil pero posible, y el 4 es una intubación pues muy difícil que va a requerir de técnicas especiales muy probablemente por nuestra parte. Es importante recordar, tomar en cuenta siempre que pues no existe ningún valor anatómico que de forma individual nos vaya a predecir la posibilidad de encontrar dificultades en una vía aérea. Esto quiere decir que, o sea, no porque yo esté evaluando a mi paciente y mi paciente tenga un Mallampati 4, ya voy a deducir solo con el Mallampati que tengo una vía aérea difícil. No es, digamos, no lo hacen de manera individual o por sí solos. Necesitamos juntar varios test de vía aérea para nosotros entonces obtener, digamos, una evaluación acertada y entonces sí decir si tenemos una vía aérea difícil o no. El valor predictivo de los test en niños es bajo comparado con el del adulto porque pues están hechos para adultos principalmente estos test. Entonces, pues, es lo que tenemos. Bien, la vía aérea difícil se va a diagnosticar o a definir como una vía aérea que un médico con experiencia tiene dificultad para ventilar, para intubar o para ambas cosas. El médico con experiencia se define como un médico anestesiólogo, urgenciólogo, intensivista que son expertos en manejo de vía aérea. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien, continúa entonces. La ventilación con mascarilla, cuando se hace difícil, es una ventilación o una vía aérea que no es capaz de mantener una saturación mayor al 90% con oxígeno al 100%. Un solo médico no puede evitar o revertir una ventilación inadecuada, entonces nuestro paciente pues va a estar con cianosis, con ausencia de sonidos o movimientos respiratorios, con hipoxemia, con hipercapnia, con cambios hemodinámicos graves. La intubación difícil se va a definir según la ASA, por ejemplo, como la inserción del tubo endotraqueal por una laringoscopía convencional que requiere varios intentos. Algunas bibliografías especifican más de 3 intentos. Y el grupo canadiense lo define, o una intubación difícil la define como más de 2 intentos con la misma hoja de laringoscopio, o que requiremos un cambio de hoja, o que necesitamos ayuda para la laringoscopía, como el uso de una guía, por ejemplo, o que tenemos que usar un dispositivo o una técnica alternativa como un videolaringoscopio sería, o poner una mascarilla laringea. Listo, respecto al manejo de la vía aérea, pues es importante que lo vayamos a dividir para su estudio en básico y avanzado.
El básico es cómo ponemos la posición del cuerpo, de la cabeza y del cuello de nuestro paciente, y el avanzado es los dispositivos que podemos utilizar, una mascarilla facial, un dispositivo supraglótico, técnicas infraglóticas, métodos quirúrgicos, etcétera. Bien, la maniobra de olfateo o la maniobra frente-mentón nos ayuda para mantener la permeabilidad nasooral e hipofaringia. Es importante que, por ejemplo, en esta imagen, en la imagen de su derecha, podemos observar cómo cambia con el simple uso de una rampa o poner elevación de los hombros a nuestro paciente y cómo podemos modificar ya entonces la posición de nuestra vía aérea. Acá vemos más ejemplos de cómo podemos, por ejemplo, subluxar con 2 manos y dar posición para rectificar los ángulos de la vía aérea y que nuestro paciente pues sea más fácil de ventilar. El uso de mascarillas o bolsas y las bolsas autoinflables, ¿verdad? Pues bueno, la mascarilla es ideal que sea de color, o más bien sin color, que sea transparente. Puede ser de forma triangular o circular. Las de forma circular, decía la bibliografía que consulté, que pueden o nos ayudan a lograr un mejor sello facial en nuestro paciente cuando son pediátricos. Y las bolsas neonatales, pues, deben ser de 250 mililitros para lactantes de 500 y los adultos ya pueden utilizar de 1500 o 2000 mililitros. La fuente de oxígeno la vamos a mantener cuando estemos con el paciente con la bolsa, con la mascarilla facial y la bolsa autoinflable. Vamos a tener al paciente con un flujo de oxígeno entre 8 y 15 litros para tener una FiO2 mayor del 90%. Y complicaciones que podemos tener con el uso de estas mascarillas es, por ejemplo, el paso excesivo de aire al tracto gastrointestinal, porque nosotros no estamos dándole una adecuada posición o una adecuada ventilación a nuestro paciente. Podemos tener también riesgo de aspiración y pues una hipoventilación por una mala elección de la mascarilla o por una mala colocación de la misma o porque la bolsa o la técnica de ventilación son inadecuadas. Por ejemplo, aquí en el esquema vemos cómo debe de hacer el sello adecuado, que es la primera foto, donde tenemos el tamaño correcto para la anatomía de nuestro paciente. En la siguiente tenemos una mascarilla muy pequeña, en la tercera fotografía tenemos una mascarilla muy grande y en la cuarta tenemos una mascarilla que está anatómicamente incorrecta porque pues está posicionada al revés. Listo, ahora respecto de las cánulas orofaringeas o las Guedel, vamos a pues utilizarlas de preferencia en pacientes inconscientes y que ya no tengan reflejos de la vía aérea, porque si no vamos a estimular el reflejo nauseoso. Y vamos a tener como contraindicación muy importante, siempre presente, que no se debe insertar en pacientes con sospecha o con confirmación de fracturas de la base de cráneo. Las complicaciones que podemos tener es que, por ejemplo, si se utilizan en pacientes semi-inconscientes, podemos favorecer el vómito y pues el riesgo de aspiración. Y con tubos nasofaringeos puede aumentar el riesgo de sangrado nasal, porque pues provocamos el reflejo nauseoso de nuestro paciente. Para colocarla vamos a medir desde la comisura bucal al maxilar inferior y también de los tubos nasofaringeos hasta el maxilar inferior. Entonces, bueno, aquí está ya el ejemplo. Esta medición es para utilizarla en pacientes mayores de 8 años, no en pacientes menores de esa edad, ¿ok? Entonces, pues se ve en la primera imagen cómo se está midiendo la Guedel y ya en la siguiente imagen la colocan. Perdón, y bueno, aquí podemos, está una tablita que encontré que pues nos sugiere o nos refiere el tamaño de la cánula que podemos utilizar dependiendo de la edad de nuestro paciente, aunque no sea menor de 8 años. Por eso me pareció como importante colocarla para conocerlo. En un neonato prematuro vamos a colocar una cánula 000, por ejemplo, que es la primera, la de color rosita.
En el recién nacido una doble 0, que es la de color azul. En el lactante ya podemos colocar una de color negro o 0. Y pues ya un paciente de 1 a 3 años vamos a colocar la Guedel de color blanco, que es la número 1. En un paciente de 3 a 8 años, una número 2. En niños de 9 a 18 años, o un niño grande o un adulto que es más bien pequeño, la número 3. En adulto mediano, la 4. Y en un adulto ya grande, la 5 o la 6. ¿Vale? Entonces, pues, esto para tenerlo en cuenta cuando preparemos nuestras alas, para tener la cánula correcta para nuestro paciente, porque si no, pues no va a servir de mucho que tengamos la cánula a la mano, si no es la que necesita nuestro paciente. Ahora, respecto de cómo elegir el tubo endotraqueal, lo vamos a elegir de la siguiente manera. Hay, digamos, bibliografía que nos da como una medida de tubo respecto de la edad de nuestro paciente, y hay bibliografía que nos la da para sacarla con fórmula, dependiendo también si nuestro paciente tiene o no, si nuestro tubo va a tener o no globo. Entonces, por ejemplo, si es un tubo sin globo, podemos hacerlo para niños mayores de 1 año, edad entre 4 más 4, y nos va a dar el número de tubo sin globo. O edad entre 4 más 3, y nos va a dar el número de tubo con globo. Y pues en esta tabla que tenemos del lado derecho, observamos que los niños prematuros, por ejemplo, el tamaño interior del tubo va a ser de 2.5 centímetros, en recién nacidos de 3, en pacientes de 6 meses de 3.5, pacientes de 18 meses un tubo número 4, pacientes de 3 años uno de 4.5, de 5 años uno de 5, de 6 años un tubo número 5.5, paciente de 8 años ya un tubo 6, de 12 años 6.5, pacientes de 16 años o adultos pequeños un tubo número 7, un adulto con contextura pequeña, un tubo 7,5 u 8, un adulto con una complexión mediana, un tubo 8 o 8.5, un adulto con una complexión grande, puede ser incluso un tubo 9, si ya son adultos muy grandes con, no sé, podemos utilizar tubos 10 o 11.5. ¿Dudas hasta aquí? No, Carla. Gracias. Entonces, continúo. Respecto de la hoja de laringoscopio que vamos a elegir, pues tenemos las Mac o las Miller. Encontré estas dos bibliografías. En una, pues, por ejemplo, nos sugiere utilizar Mac o Miller para neonatos menores de 1 año, de 1 año a 4 o 4 años. Y en otra, nada más sugería las Miller y ya una Macintosh arriba de 12 años. Entonces, esto fue lo que me llamó la atención, por eso decidí poner las dos. Vamos a ver que la diferencia entre una hoja recta y una hoja curva va a ser importante a la hora de nosotros hacer una laringoscopía. La hoja recta nos va a permitir observar la epiglotis y va a exponer la abertura de la glotis, lo cual nos es una ventaja respecto anatómicamente hablando en los niños. Y la curva o la MAC se va a alojar en la valécula y va a provocar un desplazamiento anterior de la lengua que va a exponer la glotis, lo cual nos ofrece una ventaja en el paciente adulto. Respecto de dónde fijar el tubo, hay una fórmula para saber dónde fijarlo y es la edad entre 2 más 12. Ahora, ¿cómo decidimos si vamos a utilizar un tubo con o sin globo en nuestro paciente pediátrico? Pues hay ventajas y desventajas que se van a encontrar respecto del tubo que nosotros decidamos elegir. Por ejemplo, en un tubo con globo, vamos a ver que el sello traqueal es mejor. Hay un mejor monitoreo respiratorio. El cuff o el globo va a evitar que tengamos aspiración de contenido gástrico. Y bueno, aquí nada más es muy importante presiones de la vía aérea, que tengamos una presión de menos de 20 centímetros de agua.
que es, digamos, la principal desventaja del tubo con globo, que puede provocar lesiones de la vía aérea asociadas a que inflamos de más nuestro neumotaponador. Respecto a los tubos, sí, pues igual, reducen el riesgo de lesión de la mucosa laríngea porque pues no lo vamos a inflar de más, pero pues van a tener fuga, más o menos de 20-25 centímetros de agua, y va a asegurar, pues esto nos va a conferir una menor presión mucosa, y esto, bueno, también otra ventaja es que va a permitir usar un tubo endotraqueal de mayor tamaño, pero también pues tenemos más riesgo de broncoaspiración, por ejemplo, porque no hay un globo ni nada, digamos, estructuralmente hablando en la vía aérea del paciente que esté provocando un sello como tal. Respecto de las mascarillas laringeas, pues también se pueden utilizar en caso de que tengamos una vía aérea pues muy compleja, que de plano no podemos intubar a nuestro paciente, es una urgencia o lo podemos utilizar para una cirugía. Las desventajas, pues la principal es la misma que para el tubo endotraqueal con COF, que es podemos inflar de más nuestro balón o nuestro globo y pues eso provocar edema, necrosis o lesión de la mucosa de nuestra vía aérea. Y pues es importante prevenirlo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla es un esquema de qué número de mascarilla laringea debemos utilizar de acuerdo al peso de nuestro paciente y cuál es el volumen que debemos insuflar. Por ejemplo, en un neonato se utiliza una mascarilla laringea del número 1 con un volumen del 4. En un paciente que pesa más o menos 5 kilos, podemos utilizar igual una mascarilla del número 1 y vamos a insuflar a 4 mililitros. Un paciente que ya tiene de 5 a 10 kilos, utilizamos una mascarilla 1.5 y vamos a inflar a 7 mililitros. En un paciente que pesa de 10 a 20 kilos, ya puede utilizar una mascarilla número 2 y vamos a inflar con un volumen de 10 mililitros. En un paciente de 20 a 30 kilos, una mascarilla 2.5 y vamos a insuflar con 14 mililitros. Y en un paciente mayor a 30 kilos, pues ya es una mascarilla número 3 y se va a insuflar con 20 mililitros aproximadamente. Bien, también podemos utilizar otras técnicas de manejo de vía aérea en caso de que nuestra vía aérea sea así totalmente difícil, imposible, no logramos intubarlo a pesar de que lo intentamos 3 veces, a pesar de que pedimos ayuda, a pesar de todo no lo logramos. Bueno, podemos utilizar, por ejemplo, las guías, que es pues algo menos traumático o más básico, por decirlo de alguna manera. Introducimos la guía en nuestro tubo endotraqueal. Hay que tener nada más cuidado de que la guía no pase el tubo, porque entonces podemos perforar la vía aérea con la guía. Entonces hay que ser cuidadosos de eso y pues cuidadosos a la hora de maniobrar en nuestra vía aérea para no lesionarla. Podemos utilizar también combitubos, podemos apoyarnos con un fibrobroncoscopio flexible, podemos utilizar, no sé, traqueotomías o vías aéreas retrógradas en caso de que sea pues ya muy imperante en el manejo de nuestro paciente. Mencionaba también la bibliografía, que es importante o lo ideal es que para un paciente pediátrico estén 2 anestesiólogos para la inducción de la anestesia, para la intubación, para todo eso, para el principio por lo menos, para que un anestesiólogo esté, digamos, nada más pendiente de cuidar la vía aérea, mientras el otro se dedica, por ejemplo, a administrar los medicamentos. Y después, el mismo que está pendiente de la vía aérea termina de hacer su intubación, corrobora, fija el tubo, todo eso que se tiene que hacer, mientras el otro va programando los monitores, el ventilador y esas cosas. Entonces, pues, para tomar en cuenta. Ahora, para nosotros, digamos, manejar una vía aérea, tenemos que tener planificación, preparación y práctica. Y es importante que pues analicemos si tenemos una vía aérea difícil no prevista o una vía aérea difícil prevista. Si nuestra vía aérea difícil no es prevista, pues vamos a ver, por ejemplo, lo que ya vimos hace ratito, que es, no sé, intento intubarla 3 veces o cambio mi hoja de laringo.
y pido ayuda, utilizo pues otros recursos para lograr una intubación y mientras tanto, mientras por ejemplo me cambian la hoja de laringo o mientras me cambian el tubo, yo continúo con apoyo con ventilatorio para mi paciente, con mi mascarilla. Si es una vía aérea difícil prevista, pues entonces aquí sí ya hay que planear y preparar todo nuestro material que podamos necesitar, videolaringoscopio, una guía, una rampa, lo que sea que nosotros pensemos o miremos pues que podemos necesitar para ese paciente en específico, porque obviamente lo evaluamos antes, entonces pues lo preparamos, lo tenemos listo a mano para poderlo emplear cuando sea el momento adecuado. Entonces vamos a tener preparación, bueno, las 7 P's de una intubación de secuencia rápida exitosa: preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis e inducción, protección y posición, posicionamiento del tubo y los cuidados post-intubación. Respecto a la preparación, pues se refiere a preparar todo nuestro material, elegir, por ejemplo, calcular nuestro número de tubo y entonces también tener a mano un número más arriba y un número más abajo, medio número más arriba y medio número más abajo, por cualquier cosa. Si vimos que va a ser una vía aérea difícil, no sé, preparar a lo mejor una guía también o un videolaringoscopio. La preoxigenación, pues se refiere a la desnitrogenización de nuestro paciente. El pretratamiento se refiere a si necesitamos, por ejemplo, si es un paciente que tiene asma o utiliza glucocorticoides o tiene hipertensión pulmonar o alguna cosa así, pues premedicarlo respecto de eso. La parálisis y la inducción, pues es más inducción en este caso, en pediatría respectivamente, pero se refiere a la inducción de nuestros pacientes, el uso de lidocaína, fentanil, etc. La protección y la posición, pues vamos a proteger la vía aérea de nuestro paciente y vamos a darle una posición adecuada, posición de olfateo, la subluxación, ya sabemos, para la rampa, para ayudar a que nuestro paciente se pueda ventilar de una mejor manera. Respecto al posicionamiento del tubo, pues hay que ver hasta dónde lo pasamos para no dejarlo afuera, por ejemplo, o pasarlo de más y que entonces nada más estemos ventilando un solo hemitórax. Y pues lo vamos a fijar. Y los cuidados post-tubo se refiere ya a cuando nosotros vamos a estar, por ejemplo, corroborando nuestra intubación. Vamos a auscultar ambos campos pulmonares, que se escuchen los dos de manera adecuada, que no tengamos broncoespasmos, que no tengamos una atelectasia o algún trauma. Vamos a ver nuestra capnografía, por ejemplo, y que nuestros parámetros en el monitor en general, la TA, la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, estén dentro de valores, digamos, adecuados para la edad de nuestro paciente y para su situación específica. Porque pues ya sabemos que con la inducción, esto pues ya es más de farma, ya lo vimos además, podemos, por ejemplo, abolir las resistencias vasculares periféricas. Listo. Entonces, respecto de circuitos anestésicos, bueno, los circuitos anestésicos se van a dividir para su estudio en, bueno, hay varias clasificaciones. La primera que está aquí, que estamos viendo en la pantalla, es la de, por ejemplo, tiene cánulas de no reinhalación, los circuitos con absorbedor de CO2 y los circuitos con reinhalación parcial de CO2. Esto es respecto de si reinhalan o no dióxido de carbono. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, muchas gracias, Carla. Ok, excelente. Entonces, continúo. Respecto de, pues, otra clasificación o una clasificación que se va a referir más bien a la cantidad de gas fresco y su dilución con el aire ambiente o con el oxígeno, vamos a encontrar los sistemas de circuito abierto, que es un circuito que tiene límites infinitos, que no tiene restricción de reentrada del gas fresco.
Vamos a encontrar también el circuito semiabierto, que es con una mascarilla cubierta de gasa que se va a aplicar en la cara de nuestro paciente. Y vamos a encontrar también el circuito cerrado, que pues bueno, ya no son tan utilizados, eran utilizados más o menos en el siglo XIX. Poseía válvulas unidireccionales y el paciente va a inspirar y expirar en una bolsa de reinhalación a través de un frasco que va a ir absorbiendo el dióxido de carbono y el gas fresco se va a introducir por un circuito aparte. Y el circuito semicerrado, es un circuito que pues va a poseer un flujo de gas fresco limitado y una provisión para expulsar el exceso de gas y puede subdividirse en un circuito semicerrado sin reinhalación de CO2, con reinhalación parcial de CO2 o con absorción de CO2. Que es pues lo que se observa aquí. Y el circuito de reinhalación parcial, digamos, ya de los que se siguen utilizando, o los que todavía se pueden utilizar, sobre todo en pacientes pediátricos hasta la edad de adolescentes. Vamos a ver que otro de los, digamos, inventos o adiciones que se les hicieron a los circuitos anestésicos para los pacientes pediátricos sobre todo, es la pieza en T. Esta pieza, pues nos ayuda a aumentar la entrada de flujo de gas fresco hacia nuestro paciente y tiene aparte un orificio que va a ayudar a disminuir la presión de inspiración y pues va a conectar con un manómetro y va a ser apto para bolsas de caucho número 1, 2 y 3. O sea, el tamaño de nuestra bolsa que vayamos a utilizar. Y pues esto nos va a ayudar también a que se disminuya la presión de inspiración. Vamos a poder utilizar flujos bajos, que es importante en el paciente pediátrico para no causar un barotrauma. Y pues respecto de una modificación, fue, digamos, que es el circuito, se llama Napleson D, tiene modificaciones, es el que más se usa y con mayor eficiencia y es para una ventilación controlada. Se puede adaptar a cualquier paciente de cualquier edad y pues va a tener poca o va a ofrecer poca resistencia al flujo. Va a ser fácil de limpiar. Los gases pueden ser humidificados, lo cual es importante para nuestro paciente. Los gases expirados van a ser eliminados del quirófano de manera, digamos, automática. Y la manera, digamos, mecánica funcional de los circuitos de reinhalación parcial y del conocimiento de la fisiología respiratoria del paciente pediátrico nos van a ayudar a, pues, ofrecerle un mejor tratamiento transquirúrgico respecto de su respiración. No es nada más que el paciente tenga oxígeno. Importa, por ejemplo, si el oxígeno va humidificado o no, el espacio muerto que vamos a tener en nuestro circuito, la velocidad con la que entra o la presión con la que va a entrar ese aire hacia nuestro paciente. Entonces, pues siempre tener en cuenta esto para evitar pues algún trauma en nuestro paciente. Y listo. ¿Tienen alguna duda?